¿Te han dicho que necesitas una suscripción mensual para ver televisión en 4K? Esa es una gran mentira. Hoy vamos a el espectro electromagnético con lo que otros llaman basura. Prepárate para la antena prohibida. Mira esto, sin cable externo, sin amplificadores de pared, solo física pura. Estamos captando frecuencia que tu proveedor te cobra por desbloquear. Lo mejor de todo es que los materiales te costarán menos de un café. Estas anillas no son solo basura, son el punto de resonancia ideal para nuestro dipolo. Si el agujero es pequeño, no te preocupes. Ábrelo con presión constante. No lo rompas. La integridad del aluminio es vital para la conductibilidad. Introduce una anilla en cada puerto de salida del splitter, no en la entrada, en las salidas. Aplica presión hasta que sientas que el metal muerde la rosca. Esto crea la base de nuestro puente de señal de 470 MHz. Toma tu cable de 70 centímetros. Si tienes recubrimiento, quítalo. Necesitamos que el aluminio esté desnudo para que los electrones no encuentren resistencia. La precisión aquí es la diferencia entre ver nieve o ver 4K. Marca los primeros 6 centímetros. En este punto exacto haremos el bucle de conexión. No es al azar. Este pequeño giro actúa como un transformador de impedancia natural para estabilizar la señal entrante. Desde el bucle mide 16 centímetros. Aquí es donde la antena empieza a respirar. Haz el doblez con firmeza. Estamos construyendo el dipolo que captará la banda baja de la señal UHF. Ahora el tramo más largo, 26 centímetros. Este es el corazón de la recepción. Dóblalo buscando que el cable retorne hacia el splitter. Esta geometría crea un campo de captura que las antenas comerciales simplemente ignoran. Termina con los 15 centímetros hacia el centro. Sujeta este extremo firmemente a la anilla. Presiona con la pinza como si tu vida dependiera de ello. Un contacto flojo es un canal menos en tu lista. La simetría no es estética, es matemática. Repite el proceso exacto para el otro lado. Si un lado es más largo que el otro,
creará una interferencia de fase. Usa el primer cable como molde idéntico. Es el momento de la verdad. Conecta tu cable coaxial a la entrada del splitter. No aprietes demasiado, solo lo suficiente para que el pin central haga contacto sólido. Estamos a punto de encender la ventana al mundo. Inicia la búsqueda automática en tu televisor. Mira cómo sube el contador. Mira cuántos canales encontrados. Esta pequeña estructura de anillas está filtrando el ruido y quedándose solo con el oro digital. Si quieres el máximo rendimiento, aléjate del suelo. Ponla cerca de una ventana o en el punto más alto. El aluminio y el cobre harán el resto, captando incluso las señales más débiles que las antenas de plástico ignoran por completo. Esto es solo el principio. Si quieres los planos exactos y los cálculos de frecuencia para tu país, únete como miembro por solo $2 y ayúdanos a seguir revelando lo que ellos ocultan. Suscríbete y mira este video para potenciar tu señal al 200%.